dos por tres en salud. Saludos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en 2x3 en Salud. Aquí, como cada semana, llevándoles informaciones interesantes en este campo tan importante como es la salud. Bienvenida, Tati, ¿cómo estás tú? Hola, deberíamos comenzar. Saludos, saludos. Vengo a saludar. Dándole la bienvenida. Sí, señor, estoy bien, Doris, saludando también que en realidad muchos dominicanos ya han puesto sus arbolitos. Sí, sí. Desde que empezó octubre. Desde que comenzó octubre y alguna gente adelantadita comenzó en septiembre. Yo creo que el año 2025 ha sido tan fuertecito, como dice una hija mía, que la gente desea como que pase todo y que llegue Navidad para alegrarse un poco más, porque ha sido un año fuerte. Es verdad, incluso las tiendas empezaron con más tiempo que antes a colocar ya, a cambiar la mercancía por una mercancía navideña. Y qué bueno, como dices tú, hay que, en medio de la tormenta, que esta semana hemos estado viviendo una situación de lluvia, fruto de la tormenta Melissa. Bueno, darle la bienvenida, como dices tú, y nosotros aquí tenemos nuestro Santa Claus. Los próximos días tendremos nuestro tececito aquí. Ajá. Nuestro tececito. Ya hiciste la promesa y la hiciste en el aire. En el aire, así que tececito con galletita. Con galletita en vez de café. Bueno, sí, ya lo sabemos, muchachos, así que esperémoslo. En medio de toda esta situación, como dices tú, de todo el impacto de esta tormenta, que nosotros esperamos que las consecuencias futuras. Que las consecuencias futuras no sean de eso, pero de esas consecuencias futuras hablaremos con nuestro especialista de la tarde. Me parece muy bien, que bastante experimentado en este campo de la epidemiología y de salubrista epidemiólogo, o sea, que de todo esto que tiene que ver con este ambiente en salud, podemos hablar con nuestro invitado. Sí, mientras tanto, ustedes saben que seguimos cursando todo el mes de educación para la detección del cáncer de mama. Esa enfermedad, dice la Superintendencia de Salud, que más de 11,000 casos en lo que va de año. Exactamente, que no son los registrados en el país, son los cubiertos por la seguridad social. Así mismo es. También el Seguro Nacional de Salud habló de más de 18 millones, creo. Ahora no recuerdo, pero de muchos millones, para no ser imprecisa en la cifra, cubierta tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo. Es decir, el cáncer de mama es una de la principal causa de muerte en cánceres en la población femenina. Sí, y recordemos que aunque el sistema de seguridad social tiene destinado una suma específica para la cobertura del tratamiento de cualquier tipo de cáncer, recordemos que eso es insuficiente, que lamentablemente estas son de estas enfermedades que se llaman de alto costo y que aquella familia que se ve impactada por un tipo de cáncer, pues pierde todo, porque la economía, el costo del tratamiento, lo que implica en un entorno familiar, tratar este tipo de condiciones de salud, es la verdad que destroza cualquier familia. El mensaje clave para nosotras es, y para todos ustedes debe ser, detección temprano después de los 40 años y hasta antes, decía el doctor José Ramírez en una entrevista anterior que hubo acá, comenzar a verse con su ginecólogo. Antes se decía mucho que la mujer se palpara, eso está bien, pero no es fundamental. Ir a su médico y hacer que le hagan su screen o su mamografía o sonomamografía si no se tiene la edad correspondiente. Y que el sistema sea más amigable con los pacientes. Correcto. Más amigable. Solamente el tú hacer una cita, empezando por ahí, ya eso te trastorna, porque tú tienes que llamar, que rellamar, volver a llamar para ver si alguien te toma un teléfono y te coloca una cita. Cuando tú llegas a esa cita, te la ponen a una hora, pues tú tienes que saber que tienes que esperar, porque generalmente, aunque sea por cita, nuestro sistema de salud, lamentablemente, tú llegas a la hora que te establecen la cita y tú tienes que esperar a que empiece el servicio o que realmente empezó tarde y se pierde mucho tiempo, aparte de los costos. Porque aunque tú tienes cobertura de tu carnet de seguro, generalmente hay que pagar diferencias. Y es lo que te digo, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, que se piense un poquito más en el paciente y que se le faciliten las cosas para que las personas al momento de irse a hacer un chequeo preventivo no lo tengan que pensar dos veces. Y si hay una detección de esa enfermedad, por ejemplo, del cáncer de mama, que el sistema sea tan amigable como dices tú,
y tan empáticos que sean capaces de ver una alerta y llamar a la paciente inmediatamente. Advertirle que Porque eso es otra cosa. Eso es otra Sale cosa. algo sospechoso, vamos a decirlo así, y si el paciente no tiene no va a buscar esos resultados y después de buscar esos resultados hace su cita para ir donde el médico a mostrárselo, tampoco se entera de que está pasando una Dori, situación. en definitiva, que la salud llegue donde la gente, no que la gente salga corriendo detrás del sistema de salud. Yo creo que mejor de ahí no se puede decir. Con ese mensaje, Tati, nos vamos a ir a la primera pausa y regresamos de inmediato. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Bueno, ya le habíamos avanzado algo. Tenemos con nosotros a un experto, es salubrista epidemiólogo, es el doctor Carlos Félix Cuello. A Carlos yo creo que todos ustedes lo conocen porque siempre ha sido una voz muy activa y una voz de muchas alertas en momentos en que el país se quiere como esconder un poquito la realidad de lo que pasa en epidemiología, pues Carlos siempre sale a hablar lo que está pasando, sobre todo con el COVID, que recuerdo que jugó un papel muy estelar. Bienvenido, Carlos, gracias por venir aquí con nosotras en 2x3 en Salud. Bueno, gracias a mí, ya que ustedes me tenían votado. Te teníamos votado. Sí. Lo rescatamos. Tú sabes que tú eres de la casa. Sí, tenía unos días que no estaba saliendo de los medios, pero me atraparon. Pero nada, una vacacioncita hay que tomársela Sí, también, sí, un descansito. sí. Pero qué bueno que arrancaste No, y aquí en 2x3 en Salud. Sí, aprovechamos esta coyuntura que vive el país desde el pasado martes, Dori. Sí. Estamos teniendo impacto de muchas lluvias por la tormenta Melissa. Tan bonito nombre que tiene la tormenta, ¿eh? Por la tormenta Melissa. Entonces, la lluvia es buena, pero tiene un impacto. ¿Cuál es el impacto de las lluvias frecuentes Las y inundaciones, las los inundaciones problemas. en la salud de las personas? Bueno, en países como lo nuestro, que tiene una serie de situaciones de infraestructura, una serie de condiciones sociales que no facilita de que, por ejemplo, en el caso de la lluvia, tenga una buena capacidad de drenaje, tenga una buena capacidad de recibir toda esa lluvia que cae en una situación como esta, donde se proyectó y está cayendo una gran cantidad de volúmenes de agua. Hay una capacidad de poder acumular el agua y eso se traduce entonces en una posibilidad de contaminación del agua, porque todo el mundo sabe que no a nivel nacional hay un nivel de canalización de todo el agua que se necesita en la República Dominicana y eso permite que la población busque mecanismos alternativos como son tanques para guardarlo, como son galones, cisternas y una serie de mecanismos que utiliza la persona para garantizar el agua. Además, en el país no hay una garantía de una potabilización del agua de manera general. Es muy limitada la cantidad de agua que se potabiliza en la República Dominicana y eso contribuye con el problema de la lluvia a aumentar las enfermedades que se transmiten, como se le llama desde el punto de vista hídrico, como son enfermedades gastrointestinales. Exacto. Por Esos ejemplo, son los riesgos, Carlos. riesgos Cuando que hay tiene. mucha lluvia, primero podemos hablar del primer paso es esas enfermedades hídricas, Hídrica, o sea, que por la vienen contaminación del por agua, la ¿verdad? contaminación. Es decir, que no es el agua, no es la cantidad de lluvia o la lluvia que cae per se, sino lo que ella tiene, la contaminación. Correcto, la básicamente. contaminación, porque no hay al no haber una capacidad de almacenamiento suficiente de agua, eso no permite un nivel de cloración suficiente para fines de ingerirla, de tomarla, y eso produce un aumento de la posibilidad de que se contamine el agua y producen enfermedades gastrointestinales. También eso genera lo que son las enfermedades de la leptospirosis, por ejemplo, porque se produce una contaminación como consecuencia, que el acúmulo de basura también es un elemento de mucha importancia en el país. En el caso de la leptospirosis son las ratas que las salen de sus ratas, porque hay madrigueras. acúmulo de agua, hay acúmulo de basura. Las ratas entonces salen de De sus madrigueras. su madriguera, esa salida contribuye
a contaminar el agua a través de la bacteria, y eso genera también la posibilidad de aumentar los casos de infección y de mortalidad, porque es una enfermedad con una tasa alta de mortalidad. mortalidad. Y lamentablemente, Carlos, como dices tú, como en nuestro país no hay un sistema de drenaje hábil, que cuando llueve se acumula tanta agua y la gente se ve obligada a entrarse a esa agua sucia, Bien. porque tiene que caminar en las calles, lamentablemente. Claro, y sobre todo que no existe una cultura de prevención de lo que son las canalizaciones del agua, los drenajes. Lamentablemente, solo en circunstancias como esta es que se da cuenta la gente y las autoridades, porque se hacen los chivos locos, ¿no? En el proceso normal no se hace elementos preventivos de limpieza, de drenaje, de acúmulo, de recipiente, acúmulo de agua. Aquí se ha establecido por estudio que en la República Dominicana se necesitan alrededor de 25 presas medianas, pequeñas y grandes para tener la capacidad de retener todas las lluvias que se producen año por año. Pero eso nunca se hace, ni se presupuesta, ni nada de eso. Y por eso la escasez de agua. La escasez de agua, y entonces esas situaciones de inundaciones que se producen porque no hay forma de tú drenar el agua que no sea que se acumule. Y esos son parte de los problemas que generan las enfermedades respiratorias. También se aumentan en ese periodo, porque al producirse una caída suficiente del agua, todos los microorganismos que están en el suelo y además en el aire, hay un proceso de activación de esos microorganismos, hacen contacto con la vía aérea, dependiendo de la capacidad inmunológica que tenga la persona o determinado tipo de enfermedades que tenga, pues esos virus se aprovechan entonces y producen mucho aumento de las enfermedades infecciosas en momentos como estos. Con frecuencia en esta temporada, desde que llueve, uno ve en las grandes ciudades, y me parece a mí que por un problema de educación, que la gente vierte la basura en las cañadas, en las aceras, por un tema también estructural y político, que es el tema de que no se recoge la basura cuando se debe recoger. Pero hay un tema de educación grave en ese sentido. Claro que sí, pero eso es parte de la consecuencia del sistema, del modelo. Hay una deficiencia, hay una no muy disponibilidad desde el punto de vista de la educación de la ciudadanía. Los gobiernos tampoco se preocupan a mantener una política de educación permanente, de orientación permanente a través de todas las instancias que debe asumirse el proceso de educación, desde los hogares hasta las instituciones, las iglesias, las escuelas, las instituciones públicas, las privadas, porque la educación es un proceso continuo del conocimiento, de la enseñanza, de la educación, o sea, de la tú no cultura. Educaste a una población y la dejaste educada, eso tiene que seguir todos los días. No, y ni siquiera una propaganda hay vinculado al elemento de la concienciación, de la educación, de la forma de comportarse. Aquí solo se asume determinado nivel de publicidad sobre un elemento de la educación cuando hay acontecimientos como el que nosotros, los efectos que estamos sosteniendo. Empiezan a hablar de eso, pero no hay los trabajo. Ayuntamientos que empiezan a limpiar los invernales. Exactamente, pero no hay trabajo. Tú ves que no hay nivel, nivel constante. No hay nivel de podación a nivel de los árboles, a nivel de las diferentes áreas, que debe ser permanente porque el árbol crece todos los días. La gente tira basura a la calle todos los días de manera inadecuada. Pero tampoco las autoridades asumen una política de educación en niveles reales, que es donde tienen que asumirse, ni en las escuelas, ni en las instituciones. Y eso se traduce, uno nada más ve eso, no solo en el comportamiento social de la gente, a nivel del transporte, a nivel público, a nivel de los centros, sino cuando hay este tipo de acontecimientos atmosféricos que se acumula todo, porque bajan los ríos, bajan la basura, todo se evidencia, y entonces lo grande de esto es que eso es una emergencia y no se va a resolver, porque tú no puedes meterte en un río que está bajando todo su caudal con toda esa basura, que lo que sí tú puedes generar es que vaya a morir, porque los caudales fuertes arrastra mucho escombro y mucha basura, y entonces hay que permitir que eso pase. Doctor, ¿a partir de cuánto, o sea, hoy es domingo, pero a partir de qué día después de esta tormenta y de este impacto de esta lluvia estaríamos sintiendo algunas de estas patologías como enfermedades respiratorias que ya están? Sí, todo depende del tipo de microorganismo y la patología que en ese momento está circulando. Ahora mismo en República Dominicana estamos en presencia de brotes a nivel de enfermedades respiratorias que se está manejando, que son las influencias normales, que son adenovirus. Aquí hay un brote de clamidia pneumoniae, que
que no es la influenza común y se está manejando como una enfermedad viral. ¿Esa es respiratoria? Sí es respiratoria, pero no es viral, No es es viral, bacteriana. es bacteriana, es Entonces muy peligrosa. eso implica que si tú manejas eso tradicionalmente, bueno, eso es la gripe, eso es que están aumentando, eso es que en esta época se presentan. No, hay brote de clamidia, neumonía y se maneja con antibióticos. ¿En población Y hay adulta o niños y infantil? adultos? Niños y adultos. Eso es comunitario, en los Carlos, dos. o sea, Sí. infección comunitaria. Sí, se está dando a nivel general, a nivel de escuela, a nivel de centro de trabajo, se está generando y son brotes que se están... Manifestaciones, Sí. ¿cómo la gente identifica? Yo he manejado varios brotes vinculados a la brotes. clamidia. Ajá. Eso se está manejando con una enfermedad respiratoria, secreción nasal, con tos, a veces aumenta la temperatura, a veces no. Te dura más de 3 semanas ese Mucho, cuadro respiratorio. mucho, La tos es productiva, a veces se te convierte también en no productiva. Y la gente evalúa eso como que, y muchos médicos están manejando eso como que eso es común, eso es una enfermedad respiratoria. Carlos, y eso es un error. Eso te iba a preguntar. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, explícanos las consecuencias de tratar ese tipo de infección, como dices tú, como si fuera un virus, como si fuera viral, cuando realmente es bacteriana. O sea, ¿qué podría eso causarle al paciente? Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Carlos Manuel Félix Cuello, que es el director del Departamento de Infección, coordinador de infecciones, yo siempre digo intrahospitalaria, pero son las IAS. Asociadas Asociadas. a la atención. Dori, en que se salud. sabe el nombre bien. Bueno, más o menos por ahí. Del Hospital Robert Rick Cabrales, salubrista epidemiólogo, y con él estamos abordando el tema de un brote de clamidia, decía usted, doctor. Clamidia Neumonal, que se está registrando en el país y que lo están viendo los pediatras, los especialistas, los neumólogos, pero el sistema de salud no ha hablado de eso. ¿Cuáles son las consecuencias, decía Doris, de tratar esta infección respiratoria como si fuera una enfermedad viral? Una de las grandes debilidades que eso está generando para detectarla y no confundirla con esos dos microorganismos es que no se está detectando con los famosos kits, los paneles respiratorios que están haciendo, que los comunes son de 4 virus, o para tú buscar la COVID, o para tú buscar la influenza, el adenovirus, y cosas, son 4 virus, y ahí no la detectan. Hay que buscarla en el panel que tiene 19 virus, 19 microorganismos. Que no lo cubre el sistema. Que no lo cubre el sistema, Y es bastante que es costoso. que es caro, porque los otros están desde 3,000 hasta 7,000 pesos, pero esto cuesta 18,000, 17,000, y entonces eso no lo cubre el segmento mayoritario del país. En una economía como está esta. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si usted maneja ese cuadro clínico que se está presentando en manera respiratoria, usted verá, no se va a dar cuenta, porque tiene que ver la parte epidemiológica de esa enfermedad. ¿Dónde usted lo va a diferenciar? Un cuadro clínico vinculado a un virus no debe de pasar más de 15 días. Okay. No debería de pasar más de 15 días porque es el comportamiento normal de un virus. Cuando usted ve que un cuadro clínico vinculado a enfermedad respiratoria dura más de un mes y ese cuadro tiene tos de forma productiva, no productiva, tiene un elemento de cansancio, produce aumento de temperatura, a veces no produce aumento de temperatura. Ya usted tiene que empezar en otro tipo de microorganismo. O sea que de que pasa de ese mes ya el especialista debe pensar, o el médico tiene que pensar en que puede ser bacteriano. Tiene que buscar, sobre todo, como no es un cuadro bacteriano y un cuadro viral, en el caso del virus, como tiene un periodo de incubación natural y de curso natural de su comportamiento, va a pasar sin mayores dificultades. Solo usted va a tratar la parte sintomática de ese cuadro. Exacto. Pero si bacteriana, hasta tanto usted no mate la bacteria, ¿Y el eso cuadro clínico se está comportando, se está produciendo y eso puede generar complicaciones, que entonces todo más complejo
y tiene una consecuencia peor que el virus. Por eso hay que tratar de identificar la bacteria. Y esa identificación de la bacteria, como usted no tiene la posibilidad de hacer un panel respiratorio que involucre los 19 microorganismos, porque eso es muy caro y no lo cubre ni el sistema no lo cubre el sistema público. La seguridad social. No lo cubre la seguridad social. Usted tiene que tratar de ir a la búsqueda de ese microorganismo y mandar una indicación de un cultivo para la clamidia, porque está teniendo brote en el país y principalmente en Santo Domingo, porque yo he tratado varios brotes familiares y no familiares vinculados a estas enfermedades y lo he mandado a cultivar y sale la clamidia. Entonces, eso tiene un tratamiento específico. Claro, porque es con antibióticos. Y es con antibióticos dirigido a eso. Claro, se resuelve y el cuadro clínico entonces, al cabo de una semana, de 2 semanas, usted entonces esa situación usted lo resuelve. Carlos, estos eran los tipos de pacientes que me he encontrado unos cuantos que me han dicho, me ha dado esta gripe, porque la gente lo ve como una gripe, esta gripe, y cuando creo que estoy sano, vuelvo para atrás y me repite y me repite. ¿Será ese exactamente, proceso? porque tiene lo que está ingiriendo son medicamentos vinculados a virus y no es virus. Y el cuadro clínico es prolongado. Ya el médico debe sospechar que ya no es un virus, entonces, que tiene que buscar otro microorganismo. Entonces el llamado, Carlos, sería que cuando un médico se encuentra con una situación de un paciente de esta naturaleza, y le pasa de 15 días del cuadro clínico con una característica parecida a una enfermedad viral, piense en el diagnóstico de otro microorganismo y trate de mandar a hacer un cultivo con la prevención del diagnóstico que él está sospechando. Doctor, estos cuadros que se están viendo en las consultas diversas de adultos y de niños, ¿no se están reportando al sistema de vigilancia epidemiológica? Porque Salud Pública no ha hablado de esa. No habla de eso. Porque están manejando el cuadro clínico como el comportamiento normal periódico de todos los años. Como el estacional. Y entonces no lo están viendo, pero hay muchos centros privados principalmente, porque lo indican y van y lo identifican, que están identificando el microorganismo. Se supone que en un país donde hay un sistema de salud que esté coordinado, que esté dirigido, que esté bien estructurado, todo el sistema que interviene en el área de la salud debe reportar al área epidemiológica del gobierno cómo se están dando los comportamientos. Se supone que hay una vigilancia epidemiológica dirigida a los virus respiratorios. Correcto. Se supone que el Laboratorio Nacional del país debería ser el primero que esté detectando para fines de orientación y trazar la política de salud, qué es lo que está circulando en República Dominicana. Pero eso habría que ver por qué el laboratorio no reporta eso, o no piensa en eso, o no cultivan eso, y entonces, por tanto, el gobierno como tal no sabe cuál es el microorganismo que está circulando y entonces dice que es el virus, que son los virus normales, que se vayan a vacunar de la influenza. Los reportes epidemiológicos que da el ministerio cada semana te hablan de la influenza A y B. Exactamente. Te hablan del sincitial respiratorio, de neumovirus. Exactamente. Eso es lo que mandan a hacer y mandan a vacunar. De vez en cuando. Pero no es eso lo que está generando los brotes. Obviamente eso también circula, pero no están determinando los brotes, porque todos los cuadros clínicos con esa característica te están dando una idea epidemiológica que no va por ahí. No te puede comportar como que si es lo normal. ¿Y eso puede degenerar en una neumonía? Entonces, claro Carlos? que sí. Y que conlleva internamiento y mayores gastos y peligro de muerte, ¿no? Internamiento y hasta muerte, porque la clamidia, si tú no piensas en ella, es una bacteria, no es un comportamiento del virus. Entonces, pues, dependiendo de la característica inmunológica tuya, y dependiendo la edad también, el estadio de la edad, las enfermedades que tú puedas tener, pues si tú eres un paciente asmático, si tú eres un paciente con un problema de tipo pulmonar, lo que le llaman el SPOT, si tú eres un paciente que tiene un problema cardiológico, un problema de diabetes, tu comportamiento desde el punto de vista de esa enfermedad es totalmente diferente y te va a complicar. Tu sistema inmunológico débil, entonces... Adulto mayor, supongo yo que tiene sus riesgos. Y menores también, menores de 5 años, toda esa cuestión. Todo eso, desde el punto de vista epidemiológico, hay que tomarlo en cuenta, doctor, para que no te desoriente. Doctor, ¿qué ha ocurrido epidemiológicamente hablando, lo que dicen las investigaciones, con el comportamiento de la gripe? La gripe siempre fue vista como un asunto benigno. Sin embargo, vemos, y te decían, recuerdo cuando Doris y yo comenzamos esta especialidad, nos decían, después de 14 días ya hay que pensar en tuberculosis. Sin embargo, la gripe dura hasta un mes en personas
¿Qué ha ocurrido epidemiológicamente con el comportamiento de esta enfermedad respiratoria? Bueno, hay muchas situaciones que se han venido planteando a nivel mundial vinculado al clima. A los cambios La famosa climáticos. modificación El cambio del clima, climático. el cambio climático, que eso ha traído incluso discusiones a nivel mundial de comprensión, de entendimiento, porque eso ha modificado todo la biología, el comportamiento De los virus. climatológico, Climatológico. no solo de los virus, de todos los microorganismos. Vamos a parar, vamos a detenernos ahí, Carlos, nos vamos a ir a otra pausa para que nos explique eso, porque está sumamente interesante. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando con el salubrista epidemiólogo Carlos Félix Cuello y Carlos nos está dando unas explicaciones muy interesantes sobre por qué estos cambios en la gripe, como decía Tati. Antes la presentaban como algo muy benigno, sin embargo ahora vemos que cada día están más fuertes y resistentes. Incluso el sistema epidemiológico reportaba hasta septiembre pasado 44 fallecimientos por infección respiratoria aguda grave. Mal En el contado, país. como se Mal dice en el contado, Senado. porque como dice Carlos, Sí, mira, los reportes. hay una situación que se ha venido presentando a nivel del planeta, a nivel mundial, y eso ha generado dificultades con los diferentes gobiernos en función de la idea, los intereses y el conocimiento que se tenga a lo que está sucediendo en la Tierra. Todo el mundo, desde el punto de vista científico, ya ha sido demostrado que el planeta se ha producido un cambio en lo que ha sido el comportamiento climático del mismo. Eso se ha traducido en un aumento de la temperatura alrededor de entre un 1 y un 2%, por eso ustedes ven el aumento de la temperatura significativa a nivel mundial. Eso ha Y estado va a seguir subiendo, según lo que se estima. Eso ha estado vinculado a la explotación del petróleo, de los hidrocarburos a nivel mundial, que hace efecto a nivel de la atmósfera, generando un aumento más del CO2. Ese tipo de comportamiento de cambio climático que se ha producido ha ido modificando también la forma en cómo se producen los fenómenos atmosféricos en el planeta, los ciclones, los diferentes tipos de Carlos, tormentas. perdona, y el compromiso de los países industrializados grandes que no han querido firmar los protocolos para bajar el... No, y no solo que no lo quiero firmar, sino que no lo reconocen algunos países, No lo tipo reconocen. Estados Unidos. Estados Unidos, incluyendo el presidente, y ahora dice que no, que eso No, es un es un peso de interés, que es cambio una cosa, climático. y ha sacado a todo Estados Unidos, de todos los Sí, organismos sí. vinculados a eso. Sí, sí. Esa situación del cambio climático ha generado también la modificación del comportamiento, por ejemplo, de las tormentas, de los ciclones, de la frecuencia, de la agresividad vinculado a eso, porque a nivel también de lo que son el medio ambiente ha producido una modificación. En muchas zonas del país se ha desertificado ya en términos de la tala de los árboles. Eso ha modificado todo el comportamiento en términos planetarios. Eso incluye también los microorganismos. Perfecto. Porque los microorganismos son más viejos que el ser humano. Y como son más viejos que el ser humano, tienen Y la hábiles. capacidad de adaptarse, de sobrevivir, de permanecer. Y ser más Y ser más resistentes. resistentes a lo que son las condiciones del medio en que ellos están. En consecuencia, eso va a aumentar no solo la agresividad de las enfermedades que generan los microorganismos, sino también el tiempo en que deben durar como una forma de reproducirse y mantenerse, y además la agresividad y la complicación de las enfermedades que se producen en el ser humano. Porque el ser humano también, como consecuencia de esas modificaciones que se está presentando, genera también elementos de modificación, se presentan nuevas enfermedades vinculadas, por ejemplo, a la alimentación, al medio ambiente, a la calidad del agua, al ruido, que inciden también en los elementos del desarrollo humano. Todos esos elementos se complementan Todo y eso impacta a la contribuye que impacta en el elemento de la salud, porque la alimentación es un elemento clave también vinculado a la salud, la prevención para la salud también es un elemento clave,
Eso no se aplica en todos los países del mundo. Cada país tiene su característica y su particularidad. Y entonces países como nosotros, donde hay una serie de debilidades, de deficiencia, de que va desde la alimentación hasta el problema de convivencia, el problema Educación. de exactamente la estructuración de donde uno vive, el esparcimiento, toda esa cuestión incide en la vida, en la forma de usted relacionarse con todo lo que existe en el medio ambiente, y las enfermedades también se modifican. Y además, no se olviden que acabamos de pasar una pandemia que tuvo una duración de alrededor de 2 años, y 2 años y 3 años, que eso modificó todo el comportamiento microbiológico a nivel mundial. Y todos los organismos y todos los seres humanos y no humanos tienen que readaptarse para reorientarse desde el punto de vista de su existencia a nivel de este planeta. Y eso es parte de la modificación que se está dando a nivel de cualquier área, y en la parte de las enfermedades también eso se expresa. Lo único que cada país tiene que investigar, tiene que estudiar cada realidad, aun cuando hay una conexión a nivel mundial, pero hay particularidades que usted tiene que estudiarla para saber por qué en su población se producen todo este acontecimiento, por qué esto dura más que otras enfermedades. Y se están haciendo estudios de esa naturaleza en nuestro país. Pero venga acá, ahorita, pero si en este país no se hacen cosas más sencillas como el elemento de prevenir, de la limpieza, aquí no se investiga. No se investiga No, nada. ¿Y Que si se hacen investigaciones son de manera muy particular, no se investiga, no investiga algo, no, fíjate tú. ¿Y qué podemos esperar, Carlos, en estos años que vienen cercanos, o lo que estamos viviendo ahora y lo que viene más cercano, que pueda pasar con esta situación? Lo primero es que yo no soy reformista, yo soy una gente que tiene una visión como José Martí. Yo voy siempre a la raíz del problema. Perfecto. Esto es un sistema, no es una voluntad. Incluso un sistema que ni siquiera depende del mismo, depende de otro sistema, que a veces ni le permiten investigar porque atenta contra otro tipo de interés. De intereses de otras cosas. Por ejemplo. Estamos atrapados, Por ejemplo, como diría el pueblo feo para la foto. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno dominicano no produce en este país ni una pastillita para la gripe? Es verdad. Oye, el Laboratorio Nacional, que está en la No, y independencia. tiene la UAS, por ejemplo. Que La se Boquerón, supone hay un laboratorio, la que Boquerón. se supone que es la Universidad del Estado, donde debería estar están haciendo la mayoría de investigaciones. científicos de República Dominicana, Sí. donde están las posibilidades de conocimiento, donde están todas las patentes libres para usted producir de más de 20 años todo lo que existe. Y este país no produce ni un medicamentico vinculado a la salud. ¿Por Como qué no Estado, lo hacen? tú dices. Sí, como gobierno. Como política Como oficial. Como gobierno. ¿Por qué no lo hacen? Ujú. Podrían hacerlo. Porque Dependemos de la porque industria. dependemos de una industria que estos gobiernos no son capaces de enfrentarla para defender los intereses del país, siendo los intereses de las industrias. Entonces, esa es una de las razones que un sistema como este, neoliberal, dependiente, donde todo se lo entrega a los ricos, al sector privado, el público no investiga ni produce. Doctor, yo quiero rescatar una parte del comportamiento de las enfermedades partiendo del cambio climático internacional que usted hablaba hace un ratito. Y me preocupa porque hemos escrito nosotras varias veces de eso. La aplicación de medicamentos como antibióticos de libre venta, cuando es un medicamento que en muchísimos países están regulados, los antibióticos, hay una preocupación internacional por parte de asociaciones y de la propia OMS, porque dicen que para el 2050 nos quedaremos, si seguimos este derrotero, desprotegidos de antibióticos que se usan para virus cuando deberían usarse para bacterias. Porque se hacen resistentes. Porque se hacen resistentes, la resistencia antimicrobiana. ¿Cuál es su visión sobre ese tema? No, eso es una preocupación del mundo científico porque es una realidad que hay una resistencia en aumento. Por ejemplo, expliquémoselo, perdone, doctor, expliquémoselo al dominicano que te dice fácilmente, voy a comprar una amoxicilina a la farmacia porque tengo una gripe. ¿Qué es lo que le va a pasar a la gente si sigue abusando de esos antibióticos? Sí, pero eso tiene una explicación, porque la gente antes, como tú dice, para cualquier cosa, cualquier tipo de enfermedad, mandaba a buscar una ampicilina. Dale una ampicilina. La manda a buscar. La mandaba a buscar con más frecuencia. Pero hay un elemento más grave de eso, que incide en el problema de la resistencia. Aquí deben haber más de 5,000 ONG. Y de esas 5,000 ONG deben haber más de 1,000 vinculadas a salud. Y hacen operativos por donde quiera. Sí. Y regalan todo tipo de antibióticos por donde quiera. Para cualquier tipo de cosa. Y el gobierno permite eso.
incluyendo el gobierno que se pone a hacer operativo a nivel de... Y los políticos. Y los políticos, Ni para se decirte, diga. para decirte, ONG, políticos, dando a Medicina. diestra y siniestra medicamentos por donde quiera en República Dominicana. Los laboratorios son lo mismo, donan medicamentos a nivel de, para que hagan operativos en los diferentes sectores. Exacto. Eso, aunque aquí hay instancias para regularlo, pero eso es un relajo en República Dominicana. O sea, el Todo el mundo medicamento lo no hace. se puede regalar así por así. No, sin- no, pues primero los medicamentos no le indica a todo el mundo. Tiene que Exacto. indicarlo Un especialista. facultativo, que está autorizado Exacto, para facultarlo. y para cosas específicas. Pero aquí los medicamentos, aquí hay gente que, aquí hay programas de televisión que se dedican a llamar para hacer operativos de medicamentos y todo, y te lo ven que lo hace públicamente. Que habla mal entonces de la política, de la política de Estado. Porque no hay un control de eso, no hay una visión sistémica que permita con las regulaciones que hay, eso no se puede hacer, no importa, porque hay muchos intereses ahí, Entonces, hay muchos Carlos, intereses. ¿qué? Entonces la Ajá, resistencia, exacto. Ujú, la correcto. resistencia antimicrobiana es una preocupación a nivel mundial, porque ya microorganismos antes que eran fácil de eliminar, Ya no se elimina. ya no se elimina, porque hacen resistencia tremenda. Por tremenda. esa habilidad que decía usted, Por que esa tienen virus y habilidad de los bacterias. microorganismos de defenderse para sobrevivir, su capacidad de readecuarse, de eliminar, de burlar los mecanismos para eliminarlo, y eso ha generado entonces una resistencia a tal punto que ya los antibióticos que existen para el tratamiento antibacteriano son muy escasísimos, no están haciendo efecto la mayoría, y entonces están buscando alternativas, incluyendo vía inteligencia artificial, para tratar de buscar medicamentos que eliminen la resistencia que está generando. Pero ahí no es que esté el problema es tratar de que no se genere resistencia por la aplicación inadecuada, improcedente del tratamiento que se está aplicando. Exacto. Y de la injerencia de antibióticos que la población en República Dominicana, no estoy hablando de otro país, hace aquí de manera genérica, sí, sí, lo sí, sí. hacen, y eso no se controla. No se Porque controla. la gente quizás no entiende el problema en sí, Carlos. Educación. Exactamente. Es que educación. si tú te tomaste un antibiótico para algo que no ameritaba, cuando tú necesites ese antibiótico, claro. ya No tu solo eso, organismo es no solo eso, resistente. sino que la gente dice, mira, a mí me indicó el doctor este medicamento para esta enfermedad y me fue bien, tómate lo que también, y tú Tómate, tienes lo mismo que yo tengo. exactamente. Porque no hay educación, no hay política Aquí todo el hacia mundo eso. es médico, indica y da. Y eso es muy delicado. A nivel de los hospitales, por un interés internacional vinculado a la OMS, y en este caso a la OPS, que nos pertenece como región, ahí se están creando estructuras de lo que se le llaman el PROA, para ¿Qué es? discutir ¿Qué es el enfrentar, PROA? que es el programa de resistencia antimicrobiana, que para discutir cuáles son los microorganismos más frecuentes que generan resistencia a nivel hospitalario, que es la parte más preocupante, como una forma de combatirlo, de buscar la alternativa y mecanismos. Son mecanismos que están vinculados a los programas de control de infección, los controles de calidad dentro de los hospitales, como elementos importantes. Se está avanzando en eso. ¿Y se han identificado algunos de esos microorganismos? Oh, claro, Carlos, claro, ya? claro. La Klebsiella tiene una resistencia del carajo, la Cinetobacter tiene una resistencia del carajo. No, sí, resistencia. Hasta la cándida están generando mucha resistencia en términos ¿Por del qué dice hasta tratamiento. la cándida? Porque, es Porque una- no, antes no tenía ese tipo de resistencia, se mataban fácilmente con algún tipo de antifúngico, como es eso. El fluconazol antes lo mataba fácil, ahora tiene que recurrir a otro tipo. Otra línea más avanzada no, de Doctor, y a tratamiento. nivel interno, en un hospital, por ejemplo, como el Robert Rick Cabral, que es Sí. emblemático en este país, ¿cuál es el uso? ¿Hay un uso adecuado internamente en los hospitales de los antibióticos? No en el Robert Reed, en el país, y eso no es tampoco un problema del país, porque eso los países que tienen las características de República Dominicana tienen los mismos fallos. En nosotros, en República Dominicana, hay una debilidad en el tratamiento, porque eso no es un problema de un hospital, es del sistema y la sociedad. Entonces, en los hospitales se están haciendo los esfuerzos de estructuración para formar primero los programas de control de infección, después los organismos vinculados a los controles de los antibióticos, de las terapias. Eso en el Robert Reed se ha venido fortaleciendo, se ha venido estructurando, existe el mecanismo, se está trabajando para eso, para identificar no solo la resistencia, sino el manejo de los antibióticos, la forma de cómo manejarla. Para eso hay que tener los PROA en términos de los hospitales. Se está fortaleciendo Esos mucho equipos eso. bien activos, que estén bien vigilantes. Hay ventaja de eso, que se está vigilando, y hay una actitud positiva para darle seguimiento a esa situación, que es un problema del hospital
Es un problema de los gobiernos, porque eso implica mayor cantidad de recursos, mayor durabilidad del paciente ingresado, complicaciones del paciente, probable fallecimiento del paciente, involucra a la familia, porque ella tiene que dedicarse también a más tiempo para atender toda una al paciente. complejidad en definitiva, doctor. Ese elemento lo vamos a tratar después de esta pausa comercial con su anuencia. Volvemos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación, toda la complejidad de los virus, de bacterias, y en este último segmento hemos estado hablando del abuso de antibióticos para microorganismos que no son, ¿cómo se llama? Viral, que se tratan como virales, se tratan como bacteriales siendo virales. Y hablábamos, Doris, del aspecto de Robert Rick Cabral. Y si esa situación de abuso de antibióticos se da también en los hospitales. Ahí quedábamos, doctor, y usted decía que tenían un programa bastante robusto. Sí, en los hospitales se supone que debería haber hospitales donde haya una capacidad de ingreso de cierta importancia. Debería haber área vinculada a las infecciones, donde sea la que oriente y trace la política del tratamiento de determinado tipo de patología. Ustedes lo tienen. Y que se estén haciendo cultivos permanentes, Sí, supongo yo, para detectar cuál es ese microorganismo. Sí, tú sabes que el hospital Robert Rick Cabral es un hospital de tercer nivel, con un nivel de asistencia en las diferentes áreas de las especialidades. Allá hay un programa de control de infección que tiene más de 20 años desarrollado. Está el programa del PROA, que lo estamos desarrollando con resultados incluso que lo estamos tratando de someterlo al Sistema Nacional de Salud, al SNS, para que lo tome como referencia en términos de lo que estamos haciendo allá. Incluso eso se lo presentamos a la OPS en la última revisión que vino. Porque nosotros tenemos que prestar también lo que tenemos, que a veces nos ponen a nivel internacional. Sí, claro. Lo que tenemos que cacarearlo. Exactamente. Como se dice. Nuestros logros. Como se dice. Pero de todas maneras, el Robert Reed no está exento de toda la situación del sistema, porque no es un problema particular. Ahí estamos haciendo cosas a nivel de control de infecciones que probablemente en otra parte no se esté haciendo. No sé si sabemos que el del Robert Reed es un programa más fuerte quizás que el que se está desarrollando en otros centros. Carlos, pero yo no quiero que se nos termine el tiempo sin hablar contigo de dengue y de malaria. Vemos que los informes epidemiológicos en este momento, o todo este año, han estado hablando de una incidencia muy, muy, muy baja de dengue, y un poquito más alta la de malaria. ¿Cuál es la realidad que tú como epidemiólogo observas frente a esto? No es que el dengue está abajo ni la malaria está abajo. El problema es que el dengue tiene su comportamiento endofase, endémico y epidémico, y nosotros no estamos en una etapa epidémica. No le toca, como digo. No le toca, por tanto no podemos nosotros determinar que nosotros tenemos un comportamiento bajo del dengue, porque decir eso es transmitir una información falsa. Ahí está el problema de la educación no correcta vinculado al comportamiento de los de los virus. Exacto. Pero todo el mundo sabe que a nivel mundial los microorganismos tienen un comportamiento de readecuación a su etapa pre-pandemia. Y eso, los microorganismos tienen que adaptarse para comportarse, retomar su ciclo normal anteriormente o modificarlo en función de cómo hayan asumido el comportamiento de modificación de la pandemia, porque no se pueden comportar igual. Los microorganismos se van a comportar diferente antes pandemia y post pandemia para adaptarse a la nueva realidad. Entonces nosotros tenemos que valorar esa situación para poder emitir opinión y decir, estamos bien aquí y estamos mal allí. Todavía tenemos malaria. Y muchas que no deberíamos tener nosotros ese tipo de malaria. Una parte importante se le atribuye a nuestro vecino Haití. No, porque aquí incluso están diciendo que hay un brote de cólera en Haití, que el año entero en eso. Haití tiene las condiciones y ya están diciendo para acá que cuidemos, el año pasado aquí informaron República Dominicana
más de 15 casos de cólera, porque son las condiciones sociales de cada país que permiten que exista cólera, porque el cólera es de pobreza. Claro. Y el Son cólera enfermedades de la pobreza, de falta de condiciones de Ok. todo. Entonces, el que aquí la cantidad de que estén reportando de malaria y de dengue desde el punto de vista epidemiológico no tiene trascendencia porque es un comportamiento normal. O sea, no debemos dormirnos en nuestros laureles, como No. dicen, porque puede venir un año epidémico. No, y además, eso es lo que reportan, no es lo que hay, porque Exacto, el sistema no está sí, estructurado para buscar, No, por sino para supuesto. recibir. Por Sí, tanto, si eso. aquí hay 15 mareas reportadas por el sistema de vigilancia, tú tienes que ponerle eso por encima del 50%. Sí, claro, Porque el claro. reporte aquí todo el mundo Por sabe el subregistro. subregistro El que subregistro. hay, igualito que el dengue. Si tú lo buscaras como lo buscan en otros países, tú vas a ver malaria Va a aquí, encontrar mucho porque más. todas las condiciones de la marea están aquí. Exacto. Dale, ¿y cómo tú vas a terminar de que 15 casitos de Y malaria? aquí no hay una búsqueda activa de malaria. No, activo, no. Los boletines dicen que hay búsqueda activa. sí. Bueno, pero malaria, búsqueda activa sí. es cuando reportan el caso. Búsqueda Cuando reportan fiebre, búsqueda alguna activa se condición. da en una sociedad donde el sistema de salud está basado en una estrategia de atención primaria en salud, que se Perfecto. dedica que a nivel territorial, Que no la comunitario, tenemos, por palmo supuesto. a palmo, ahí que tú dices búsqueda activa, pero no cuando tú sales. No que te reportan una gente con fiebre y tú No, vas y le haces o la cuando prueba. tú sales a buscar determinada área, determinado microorganismo por tradición, eso no es activo. Porque la palabra misma lo dice, búsqueda activa es salir a buscarlos. A buscar, no como el sistema, porque es el sistema que hay en el país. Sí, sí, sí. Ellos le dicen activo a eso, vamos a tal lugar, vamos a tal parte, en determinado momento y cosas, eso lo dicen activo. Activo no, activo es que si usted está en una, que si República Dominicana tiene la cantidad que tenga, por ejemplo, miren, ¿cuántas unidades de atención primaria el sistema de salud determinó que hay que construir para estructurar el primer nivel de atención? Ellos valoraron alrededor de 25,000 unidades de atención primaria. Y hay 8,000 y pico. A nivel general. 1,800 y pico, perdón. Exacto. Mire, exactamente. ¿Y Exacto. cuántas llevan? ¿Y cómo van a hacer una ¿Y vigilancia cómo activa? están funcionando además? No solo eso, y dijeron que iban a formar alrededor de 18,000 médicos familiares. Familiares. Y apenas llevan como 2,000 y pico. Pero y están de lo que desempleados trabajan, la Están mayoría. desempleados. y están las siguientes cosas. La mayoría desempleados. Y lo que están trabajando lo están metiendo en los hospitales, que uno no sabe a qué. No, muchos también están en el sistema de emergencia, en las emergencias de las Total, clínicas porque privadas. no hay nada en eso, ni se comprende el sistema, ni le interesa en ese sistema, porque es un sistema de prevención, no un sistema económico. Y el sistema que tenemos montado en el liberal, ni le interesa prevenir, ni le interesa salud en términos generales, porque eso se contradice con el modelo y va a tener problemas. Pero no le interesa por una falta de visión política o por un problema sistémico. Por el o sistema. Por el sistema. Por el sistema, porque por ejemplo, ¿cuál es el sistema de salud que funciona realmente en República Dominicana? Asistencial. Curativo. Curativo. Y el vinculado al sector privado. Hay también, privados. Porque sí. el público tiene demasiado limitante para la atención del sistema. Buena cantidad de los pacientes públicos van a terminar firmemente al sector Pero privado. nosotros lo que deberíamos abogar es por lo público. No, claro Porque lo que sí, público pero es el claro Estado que y el sí. Estado de la sociedad. Pero estamos ante el control del modelo neoliberal que privilegia al sistema privado. privado. Por ejemplo, ¿qué hospital de República Dominicana público tiene un nivel de estructuración desde recursos humanos Ujú. hasta tecnológico y de servicio que diga, te lo comparamos con una de las clínicas mejores de República O de que Dominicana? la ciudad sanitaria, doctor. Esa es la primera violación a la ley que se acordó aquí, de la 87.1, que ese se creó como modelo para desarrollar un engranaje de Alrededor de- atención sí, primaria en salud, que sí, estaba contemplado sí. alrededor de 18, Que no se y creó. eso servía como centro principal, y lo que han hecho es una inversión ahí que tú no sabes cuánto van, De muchos millones. han violado ese acuerdo y mira Bueno, lo que han llevado digo, ahora. así Bueno, se- Carlos, así se el consume. Ahí tema, que está el el tema problema. de la ciudad de la salud lo vamos a dejar Sanitario. para otro momento porque la verdad que amerita que se analice a profundidad. Lamentablemente, Carlos, el tiempo se terminó. Bueno. Queremos agradecerte que tú siempre estés aquí cada vez que nosotros te convocamos a que le dé orientaciones a la población. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Recuerde que si no nos puede ver aquí en el canal, nos puede buscar en nuestro canal de YouTube, asimismo 2x3 en Salud. Así que gracias por siempre estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana.
por 3 en salud.